Buenos días a todos y bienvenidos a esta sesión del Global Azure, su versión española. Me llamo Pau Sempere y nada, voy a estar también en el chat. Esta sesión está pregrabada para YouTube, así que nada, podéis preguntar por ahí todo lo que, las dudas o los comentarios que tengáis sobre la sesión. ¿Vale? Vamos a empezar y antes que nada, como siempre en estos eventos, es fundamental y crucial agradecer a todos los patrocinadores que nos apoyan y que permiten que este tipo de eventos sigan celebrándose tanto en presencial como online, ahora que vivimos en esta realidad mixta. Ah, pero sin ellos ninguno de este tipo de eventos sería posible. Así que muchísimas gracias a todos, especialmente a Microsoft como, en fin, como paraguas, pero por supuesto Banada de Bravent, Clevertask, Camina, Netedata y Litia, todos, absolutamente todos, ¿vale? Insisto, sin ellos no sería posible y los que participamos y además también organizamos este tipo de eventos sabemos cómo de importante es, así que nada, de nuevo un reconocimiento enorme a toda esta gente que nos apoya. Vale, pues como decía, soy Pau Sempere, soy el Head of AI y CTO de iPerformance. Somos una fintech, nos dedicamos a dar soluciones analíticas para la creación de portfolios de inversión y estrategias para aprovechar bueno, oportunidades que puedan surgir en el mercado, y todo lo hacemos basado en datos y basado en inteligencia artificial. Soy MVP de AI, la gente de Microsoft tiene a bien seguir nombrándome MVP, así que yo que se lo agradezco. Y la sesión de hoy se llama Azure AutoML para gobernarlos a todos. Aquellos que seáis fans de El Señor de los Anillos ya sabéis por dónde va la aproximación. Pero bueno, sobre todo vamos a hablar de las nuevas capacidades, todas en realidad, de las nuevas capacidades especialmente de Azure ML, AutoML, perdón, dentro de Azure ML, dentro del workspace de Azure para Machine Learning. Y vamos a ver qué tipos de casos, los que había, los nuevos y cómo se diferencian. Algunos están en preview ahora. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las diferentes aproximaciones que tiene AutoML dentro de Azure ML. Vale, pues lo primero vamos a contar qué es AutoML en Azure. Vamos a contar qué es AutoML, vamos a contar qué es AutoML en Azure y también vamos a hablar del mapa de Azure AutoML, ¿vale? Las diferentes opciones que tenemos y cómo podemos utilizarlas. Ok, pues AutoML en Azure. Bueno, antes de hablar de AutoML en Azure, vamos a hablar en fin, de qué es AutoML, ¿vale? No solo de su versión en Azure, sino qué persigue AutoML, ¿vale? Y que muchas veces pensamos que AutoML nos va a solucionar la vida y que la labor de aquellos que trabajamos como Data Scientist, bueno, va a desaparecer o se va a transformar de alguna manera. Y bueno, sí que se va a transformar, pero no va a desaparecer, porque realmente AutoML no es otra cosa que la automatización de aquellos procesos, de aquellas partes del ciclo de vida de una solución de ML o de AI, llamadle como queráis, que son automatizables y que una vez están automatizadas no aportan mucho más valor desde el punto de vista de la solución que tenemos entre manos, ¿de acuerdo? El hecho de ejecutar, es decir, el programar, por ejemplo, tenemos aquí en la slide, bueno, pues las partes fundamentales de un ciclo de ML, ¿verdad? Podemos discutir, hay muchas más, ¿vale? Sé que habrá debates sobre las microtareas que hay dentro de cada una de estas, pero bueno, a muy gran escala, a muy grandes rasgos, este es el ciclo de vida de una solución de ML, ¿vale? Entonces, estas partes, la programación de las partes en sí, nos está dando un valor añadido a la solución, es decir, la propia programación y creación. Bueno, pues habrá casos en los que necesitamos soluciones personalizadas, ¿vale? Y no nos valga con soluciones genéricas. Por ejemplo, un caso muy básico en que nosotros nos encontramos en High Performance habitualmente, y es la simulación y evaluación de modelos con estrategias de cross-validation personalizadas, ¿vale? No nos vale una validación cruzada con una K-Folds, por ejemplo, donde simplemente probamos diferentes trozos del dato, vamos intercambiándolos y vamos probando para probar la robustez del modelo y también la robustez del dataset, que son los dos pilares del cross-validation, ¿verdad? Eso en problemas donde hay un eje de tiempo no es suficiente. ¿De acuerdo? Necesitamos hacer estrategias personalizadas. No solo que el cross-validation respete el eje de tiempo, sino además que simule las condiciones lo más parecido posible a un entrenamiento, perdón, a un comportamiento en producción, ¿verdad? Porque si nosotros en producción, imaginaos que estamos prediciendo a día de hoy para dentro de, vamos a esperar no sé, una predicción de demanda, ¿verdad? O un crecimiento de demanda, un decrecimiento
un problema de aprovisionamiento de stocks, un problema de, en fin, lo que nosotros nos dedicamos, por ejemplo, predicción de mercados financieros, crecimiento del valor de un asset, ¿vale? De cualquiera, aquello que estemos intentando utilizar para invertir. Todas esas situaciones requieren de un respeto del eje de tiempo. Estamos a día de hoy y vamos a proyectar 5, 10, 20 días en adelante o 5 horas en adelante o lo que sea. ¿De cuánto dato disponemos ahora? Pues disponemos de todo el dato del histórico, pero hay un trozo del dato del que no disponemos. Si nosotros estamos prediciendo a 3 días vista, el dato de hasta hace 3 días, desde donde estamos en el punto de hoy, no lo vamos a tener disponible, porque nuestro label, aquello que queramos predecir, aún no se ha cumplido. Por tanto, no podemos rellenar la columna Y, ¿verdad? En nuestros datasets o nuestra columna label o como lo queramos llamar para hacer el entrenamiento. Eso, en nuestra estrategia de cross-validation y de evaluación de los modelos, hay que respetarlo, porque si no tendríamos backtest que no serían realistas, tendríamos evaluaciones no realistas y por tanto tendríamos métricas no realistas y estaríamos eligiendo modelos que seguramente no serán los que mejor generalicen en el entorno de producción, ¿verdad? Y por tanto no tendremos un buen modelo de producción o no tendremos el mejor posible, que es justamente lo que estamos buscando con la evaluación, encontrar el mejor modelo posible para nuestros escenarios de producción. Entonces, esta parte es verdad que es una solución muy específica, ¿verdad? Pero si todo el resto de la solución, eso sí aporta valor a la solución, porque sí nos va a dar una mejor evaluación y por tanto una mejor solución al problema que estamos intentando resolver. Pero todo el resto no nos está, la pura programación de todo eso no nos está aportando al valor que estamos dando con la solución, ¿verdad? El tuneo de los hiperparámetros, el propio entrenamiento de los modelos que tenemos disponibles para entrenar y compararlos entre ellos y luego incluso crear ensembles entre modelos, la parte del autodeploy, ¿vale? Las cadenas de los flujos de CICD si los queremos incorporar, si nos hacen falta, que a veces no hacen falta, pero bueno. El preprocesado de datos, la elección del mejor pipeline de preprocesado, la creación de reportes de EDA para el análisis previo del dato y analizar nulos, outliers, distribuciones, correlaciones entre features, procesos aquí no lo hemos puesto, pero feature selection y diría dentro de data preprocessing, el proceso de selección de atributos para eliminar las variables redundantes o que no están aportando a los modelos predictivos. Todo eso, una vez está programado, a los data scientists nos quita trabajo y nos permite centrarnos en lo que realmente aporta valor. Por ejemplo, el caso que acabamos de comentar sobre la evaluación personalizada. Si el resto conseguimos automatizarlo, vamos a tener más tiempo para dedicar a simplemente pensar en el problema de negocio, entender el problema de negocio, que es una de las causas fundamentales que los proyectos de ML fallen o fracasen, digamos, más que fallen, porque realmente no estemos resolviendo lo que el negocio necesita que resolvemos, que eso parece como muy evidente, pero no lo es a veces y tenemos que hacer más hincapié en eso y esforzarnos en resolverlo mejor. Y como decía, si tenemos ese tiempo liberado de la implementación, nos va a permitir dedicarnos a lo que realmente aporta valor. Entonces, esa es la intención de AutoML, ese es el objetivo de soluciones automatizadas de Machine Learning. Entonces, dentro de Azure, lo que plantea Azure es la utilización de los diversos servicios, que son muchos y muy diversos y muy ricos, de los servicios de Azure para combinarlos y acabar obteniendo el mejor modelo posible. Esto es datasets, donde tenemos fuentes de datos y lo que se conoce como un data store, que ahora comentaremos qué es, y podemos estar leyendo desde nuestro blob storage, nuestro Data Lake Generación 2, nuestros Azure SQL Database, lo que sea, ¿vale? Cualquier fuente que tengamos en Azure la podemos registrar como un data store, de ahí registrar datasets y esto es parte nos viene muy bien a la hora como digo, de implementar una filosofía en el sentido de si tenemos un equipo de data scientist, pero también tenemos un equipo de gobierno del dato, el registro de estos datasets y garantizar que estos datasets son datasets de calidad, son datasets que provienen de fuentes fiables, que están limpios. Y aquí podréis conectar, si queréis, con el concepto de Feature Store, es decir, del almacén de features, donde las features se pueden reutilizar y añadir a estos datasets. Podríamos tener estos datasets registrados como parte de nuestra estrategia de Feature Store. Si tenemos estos datasets, podemos empezar a trabajar con AutoML, porque a partir de este momento es donde le podemos definir qué tipo de problema estamos resolviendo
qué configuraciones y qué métrica queremos optimizar, qué configuraciones de feature queremos añadir, etcétera. Lo mismo que definiríamos si lo programásemos nosotros desde cero. Y luego, finalmente, cierto tipo de limitaciones, de constraints, donde estamos especificando que no queremos entrenar para siempre. Al final estamos basándonos, como decíamos, en plataforma y, en fin, en SaaS, sobre todo en SaaS, en software como servicio, pero también en PaaS, plataforma como servicio, dependiendo de los servicios que tengamos involucrados, porque luego a la hora de entrenar vamos a necesitar, por ejemplo, compute clusters o, en fin, eso ya es PaaS. O bases de datos de Azure SQL Database, en fin, hay diferentes servicios de Azure. Eso al final es dinero. El tiempo de ejecución, el tiempo de entrenamiento va a ser dinero que nos van a cobrar. Y nosotros podemos y debemos querer limitar esos consumos. Además, no solo la limitación del propio consumo, sino el aplicado al problema. Hay problemas problemas de ML en donde no podemos permitirnos estar más de X tiempo entrenando. ¿Vale? Si los reentrenamientos o los entrenamientos, no hace falta que sea un reentrenamiento, no pueden tardar más de 6 horas porque hay que poner en producción, hay que añadir dato nuevo cada 12 horas, a lo mejor necesitamos poner un límite simplemente ya no para igual encontrábamos un modelo mejor, pero simplemente para que podamos resolver el problema de negocio. Pensar en el coste y en que el propio problema a lo mejor requiere de un modelo menos complejo, pero que esté a tiempo y que rinda bien en tiempo de inferencia y demás, esas son consideraciones que también tenemos que tener y Azure AutoML nos ofrece esa posibilidad de poner límites, ¿de acuerdo? A partir de ahí, pasamos a esa magia, esa bola que aparece aquí como Automated Machine Learning y cuando salimos de ahí, cuando acaba, ahora veremos qué pasa ahí dentro, cuando salimos tenemos un modelo, el mejor modelo posible dentro de las combinaciones que hemos puesto de limitaciones, métrica de optimización, porque al final tenemos que ordenar en la lista de modelos que hemos diseñado y que hemos explorado, la lista de modelos y de hiperparámetros y de featurización y diferentes pipelines de featurización, ahora lo veremos, tenemos que ordenarlo de alguna manera para elegir cuál es el mejor, ¿vale? Y eso está hecho en base a la métrica de optimización. Y también, por supuesto, el dataset o los datasets que hemos definido como fuente de entrada para nuestro modelo, ¿vale? Al final tenemos un modelo y ese es el modelo que podemos poner en producción si queremos. Y al final tenemos el modelo disponible para nosotros, con lo cual podemos desplegarlo en Azure si queremos, en un container instance, en un Kubernetes, en una AKS, en un Kubernetes Services, si lo queremos hacer de manera o plantearlo de manera en un servicio en tiempo real, o podemos plantear un pipeline de servicio batch, donde cada semana, mes o el tiempo cuando necesitemos, lanzamos una puntuación batch, le decimos lee de este origen de datos, ejecuta con este clúster, hazme el scoring, hazme la predicción en modo batch y me lo dejas en este otro destino. Y eso puede estar, se puede añadir schedule, se puede añadir jobs que se ejecuten cada día, cada semana, cada mes, como os digo, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en iPerformance tenemos jobs de momento diarios, ¿vale? No nos hace falta trabajar intradía, pero todas las mañanas tenemos predicciones, todas las noches tenemos procesado de datos y todo lo hacemos dentro de Azure ML con jobs recurrentes. Cuando hablamos de esa caja negra, de esa Automated Machine Learning, eso que pasa ahí dentro, ¿eso realmente qué es? Pues es una combinación, es otro algoritmo, es algoritmia aplicada a la algoritmia, donde lo que tenemos, como decíamos, es un dato de entrada, unos objetivos, una métrica de optimización y ciertos constraints, ciertas limitaciones. En función de eso, lo que Azure ML va a hacer va a ser entender el tipo de problema que estamos intentando resolver y realmente podríamos, las aproximaciones de optimización aquí podrían ser, bueno, optimización de exploración, mejor dicho, podrían ser, bueno, pues vamos a probar diferentes modelos, diferentes algoritmos, con diferentes hiperparámetros y con diferentes pipelines de preprocesamiento, ¿vale? Al final es lo que forma un modelo, el paquete que luego vamos a desplegar en producción. Cuando tenemos esa aproximación de exploración, podemos hacerlo de manera, bueno, random, un mono con 2 pistolas y que vaya disparando y vayamos encontrando diferentes combinaciones. Realmente lo que Microsoft entendió fue que realmente eso ya era en sí un problema de optimización y por tanto podía basarse en un histórico. ¿Qué histórico? Pues el histórico de los cientos de miles de modelos que Microsoft ha entrenado durante toda su historia y donde pueden aplicar ciertas asunciones sobre el tipo de dato que estamos teniendo, el tipo de problema que estamos resolviendo, el volumen de datos, etcétera, etcétera. Con esa combinación lo que hace es que nos va sugiriendo diferentes combinaciones de algoritmo, hiperparámetros y preprocesamiento para encontrar al final, dentro de esos límites de tiempo o de coste que le hayamos puesto, elegir el mejor modelo.
En este caso, en el GIF que tenemos aquí, nos está diciendo que va a llegar, va probando, y nuestra métrica de optimización, que puede ser accuracy, por ejemplo, porque está hablando de un porcentaje de acierto, pero podría ser cualquier otra, podría ser RMSE, podría ser AUC, podría ser precisión ponderada. Creo que hay 7, 8 métricas. Nos va a elegir el mejor modelo en función de esas métricas, ¿vale? Pero no solo el mejor modelo, y esto es muy importante, el mejor modelo y el mejor preprocesamiento, el mejor pipeline completo end-to-end, ¿vale? Desde la ingestión del dato hasta el modelo que predice. Y esto es súper importante, porque realmente cuando antes hemos hablado de que nos devuelve un modelo y nosotros podemos acabar poniéndolo en producción, hemos hablado de container instances o Kubernetes o compute clusters en el caso de que queramos hacerlo en modo tiempo real o en modo batch. Pero realmente también podemos coger ese modelo y descargarlo. Podríamos utilizar Azure solo como una plataforma de entrenamiento y utilizar nosotros ese modelo luego internamente y desplegarlo como un servicio web interno. Por ejemplo, en el caso de que no queramos complicarnos con políticas de seguridad o de acceso o de la publicación de servicios web donde haya una dirección externa o luego acabar metiéndole un VNet o tener un endpoint privado. En fin, una serie de políticas de seguridad que si queremos utilizar Azure en toda su potencia, podemos meternos a diseñar y a plantear, pero a lo mejor es más sencillo y cumple con nuestras políticas de privacidad o los requisitos que tengamos desde el punto de vista de negocio y de seguridad, descargar el modelo y ponerlo en producción, porque al final ese modelo es un formato pickle, es un pipeline. Si nosotros deserializamos eso en nuestro script de Python y le decimos .predict sobre un dataset que tenga las mismas columnas que tenía el original, va a funcionar. Y va a incluir todo, va a incluir el preprocesamiento y va a incluir el modelo ya tuneado, ya con los hiperparámetros que ha elegido el sistema. ¿Correcto? Con lo cual ya podríamos empezar a meterlo en nuestros pipelines personalizados. E incluso podríamos utilizar ese modelo como punto de partida, pero luego podríamos ir iterando sobre él y a utilizarlo para hacer un tuneo más fino, por ejemplo, en nuestros sistemas on-premises, por ejemplo. ¿De acuerdo? Al final tenemos todo el pipeline, ¿de acuerdo? Como comentamos aquí en la slide, AutoML, en este caso Azure AutoML, pero si fuese cualquier otra plataforma de AutoML, también debería intentar hacerlo. Debería intentar comprender todo el ámbito del ciclo de vida, desde la obtención del dato, con esos datasets registrados que tenemos en Azure, tanto eso como todo el pipeline intermedio, la obtención de desde la obtención de datos hasta el preprocesamiento, las alertas de datos, que esto no lo hemos comentado, pero ahora veremos que Azure AutoML nos levanta, tiene un concepto llamado guardrails, como las vías, ¿no? Que no es no salirnos de la vía, una especie de controles de calidad del dato, donde nos dice, oye, aquí tienes muchos nulos o tienes una alta cardinalidad en tus variables categóricas, es decir, controles que nos sirven a nosotros para entender qué tenemos en el dato y que seguramente nos hagan pensar o nos puedan llevar a mejoras en la extracción del dato o simplemente que nos ayuden a comprender los resultados que luego tenemos y el preprocesamiento que luego tenemos, ¿vale? Porque veréis que él solo es capaz de detectar las variables categóricas y en las variables categóricas, bueno, pues tendremos un cierto tipo de codificación, ¿vale? Si os habéis pegado alguna vez con algún dataset con variables categóricas, sabréis que codificarlas tiene cierta miga porque los modelos de Machine Learning no les gusta para nada de ver una variable categórica, necesitan variables numéricas y la codificación de la variable categórica puede tener un efecto muy importante en muchas partes del comportamiento del modelo de Machine Learning, ¿vale? Entonces, todo este pipeline, todo este end-to-end, Azure Azure AutoML y cualquier plataforma de ML, insisto, debería intentar conseguirlo. Azure AutoML se acerca mucho, mucho, mucho. La obtención del dato y el despliegue nos lo facilita, pero no lo hace automáticamente porque no debería querer hacerlo automáticamente, a no ser que nosotros lo queramos hacer así. Y en Azure tenemos piezas disponibles para hacerlo así. Al final podríamos incluirlo en el resultado, podríamos acabar incluyéndolo en un pipeline de CI/CD y la obtención del dato podríamos, por otro lado, con otros servicios, automatizar el refresco de esos datasets para que en los reentrenamientos haya un refresco del dato también. Los datasets se versionan, algo súper importante, igual que los modelos. Tenemos el almacén el registro de modelos, perdón, de Azure ML, con lo cual nos permite versionar tanto los datasets como los modelos para temas de compliance con privacidad, con
las nuevas leyes que van a salir ahora en la Unión Europea para ML, el hecho de ser capaces de reproducir las predicciones que hicimos. También tenemos interpretabilidad como parte. Esto, como es parte de Azure ML, también es parte de Azure AutoML, ¿vale? Con lo cual tenemos toda la potencia de lo que ya teníamos, pero incorporado al mundo de AutoML, ¿vale? ¿Dónde podemos ejecutarlo? Bueno, pues en varios sitios. Tenemos varios sabores, dependiendo de si ya tenemos ciertas infraestructuras en nuestra empresa o partimos de cero, o el tipo de problema no requiere de ciertas infraestructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros podemos utilizarlo, como aparece aquí, tanto en Databricks como en Synapse, pero tanto en Databricks como en Synapse, perdón, el planteamiento no es el de un sistema distribuido, como podríais pensar si utilizarais H2O Sparking Water o Synapse ML, Spark ML, como en fin, la MLlib, la clásica, la librería clásica de Spark. Todas estas librerías tienen implementados ciertos algoritmos para que sean capaces de trabajar de manera distribuida, es decir, con los objetos distribuidos de las plataformas distribuidas de Big Data, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan al final Spark Data Frames, RDDs por debajo, Spark Data Frames con todas las optimizaciones que hay en medio en fin, para la representación, las operaciones distribuidas, en fin, toda esta parte de optimización. AutoML, este Azure AutoML no trabaja con objetos distribuidos. Es decir, no podríais utilizar estas plataformas para responder a la pregunta de quiero hacer AutoML, pero no me cabe en memoria el dataset que quiero trabajar, o necesito de un grandísimo paralelismo a la hora de ejecutar y puedo, bueno, pues aventajar, puedo aprovecharme de la potencia de un sistema distribuido. Azure AutoML no hace eso. Lo que hace en las plataformas de Big Data, como Databricks y Synapse, es distribuir la exploración de los diferentes modelos y de las diferentes combinaciones de IP parámetros y las diferentes combinaciones de preprocesamiento, lo distribuye en cada uno de los nodos. ¿Vale? Con lo cual, la potencia que vamos a aprovechar es la del paralelismo de la exploración y dentro de cada nodo el paralelismo de la memoria que podamos utilizar dentro de cada máquina que hayamos elegido para la creación de nuestros worker nodes, ¿vale? Pero no como un objeto distribuido entre todos los nodos, ¿vale? Es sutil diferencia que tenemos que tener en cuenta. ¿Dónde podemos utilizarlo también? En las compute instances de Azure ML, ¿vale? Es una máquina virtual, fundamentalmente, pero donde nosotros no vemos absolutamente nada de la máquina virtual, sino que lo que vemos es que es un recurso de cómputo para nosotros. Conectamos una notebook o desde nuestro local lanzamos jobs a esa máquina virtual. El típico caso de necesito escalado vertical, sin más, ¿vale? Pero ahí la exploración se producirá de manera secuencial. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estaremos limitados, tendremos un escalado vertical, pero estaremos limitados a que la exploración se va a ejecutar de manera secuencial. Por tanto, en el mismo tiempo, a igualdad de condiciones, explorará menos opciones, menos variantes del mismo modelo y potencialmente no encontraremos el mejor modelo dentro de nuestras limitaciones de tiempo. También, para salvar esta limitación, podríamos utilizar compute clusters. Compute clusters son muy parecidos a las compute instances, son máquinas virtuales, pero que se ejecutan en paralelo. Nosotros podemos determinar cuántas ejecuciones en paralelo como máximo, para utilizar al máximo nuestro clúster o no. El clúster lo que va a hacer es, igual que he definido la parte de Big Data, manda a cada uno de los nodos y hay un job maestro que controla la ejecución de cada una de las exploraciones en cada uno de los nodos. Potencialmente tenemos más posibilidades de encontrar un mejor modelo porque vamos a explorar en paralelo nuestras diferentes opciones, ¿vale? Aquí dependerá del caso que tengáis, de cómo de grande sea vuestro dataset, de cómo de rápido se ejecute cada experimento, etcétera, etcétera. Y para elegir cada uno de los sabores y también para dimensionar cada uno de los clusters o cada una de las compute instances. ¿Cuál es mejor? Depende, ¿vale? Aquí la respuesta del consultor respetable siempre es depende. Dependerá mucho del tipo de problema que estéis resolviendo. No aparece en la slide, pero también podéis ejecutarlo en local. ¿Vale? Si os instaláis el SDK de Azure ML AutoML con la librería de AutoML, podéis ejecutarlo en local sin ningún tipo de problema. La única diferencia, y ahí podéis trabajar, no tenéis que registrar el dataset en Azure, podéis trabajar con un Pandas Data Frame sin más. La única diferencia es que, bueno, igual que pasa en las compute instances, estaréis limitados a una exploración secuencial y además a los recursos de vuestra propia máquina. Con lo cual, pues si necesitáis más potencia, pues necesitaréis iros a otro tipo de cómputo. Pero se puede ejecutar, por lo menos para una primera aproximación, sin consumir recursos de Azure, ¿vale? Es otra opción que tenemos.
Ok, entonces, hemos estado hablando antes del mapa, ya que hemos hablado de cómo se ejecuta, dónde se ejecuta y qué objetivo tiene. Vale, y ahora el mapa de qué se puede hacer con AutoML en Azure. Bueno, pues como la sesión iba de para gobernarlos a todos, la idea es que Azure AutoML se va expandiendo, cubriendo diferentes problemas de ML. ¿Vale? Diferentes escenarios donde se utilizan diferentes modelos de ML. Normalmente tenemos problemas clásicos de pues, clasificación, regresión, etcétera. Pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, Azure ML está expandiendo su oferta de problemas que puede resolver y ahora tenemos en el mapa los clásicos, ¿vale? En la zona cómoda de la Tierra Media, pues en toda la parte de la comarca, tenemos la clasificación, que es un problema muy conocido, muy estudiado y que es de los primeros que apareció en Azure AutoML, de los primeros que se podían resolver. También tenemos regresión, si vamos un poquito más abajo, estamos haciendo ya el viaje hacia las montañas nubladas, ya tenemos ahí la regresión donde la evaluación es un poco diferente y puede ser más complejo, pero al fin y al cabo es un problema también muy estudiado como el caso de la clasificación. Hace quizá más de un año, no recuerdo bien, pero por ahí se añadió forecasting, ¿vale? Ese subconjunto de la regresión, pero donde tenemos, antes hemos hablado del eje de tiempo, el forecasting es precisamente ese problema donde vamos a hacer una regresión, pero vamos a tener en cuenta el eje de tiempo y por tanto tenemos que tener en cuenta pues, la featurización, la generación de features sintéticas no va a ser la misma porque tenemos que respetar el eje de tiempo, la predicción va a ser diferente y donde se tienen en cuenta otro tipo de algoritmos que no son de pura regresión, sino que son de regresión orientada a time series. Por ejemplo, todo Arima y sus versiones, Facebook Prophet, en fin, una serie de algoritmos que están especialmente diseñados para series de tiempo, ¿vale? Porque el forecasting está pensado para predecir específicamente en el futuro y no necesariamente predecir el precio de un coche, por ejemplo, que es un problema de regresión, pero que no necesariamente tiene un eje de tiempo, o el precio de las casas, que es el caso clásico, ¿no? El Boston Housing, el dataset este de juguete que siempre utilizamos. Pero esto ya está en la parte, ya al cruzarla, hemos pasado Fangorn, algunos peligros, ya estamos en la parte de Rohan, aquí ya hay más vida salvaje y ya es un problema más complejo. ¿Vale? En los últimos meses, y esto está aún en preview, y esto es lo que vamos a enseñar en la parte de hoy, bueno, vamos a enseñarlo todo, pero también esta parte, tenemos dos casos bastante más complejos, ¿vale? La parte de tratamiento de imágenes, ¿vale? Donde tenemos segmentación de imágenes y clasificación, y también la parte de NLP, ¿vale? El procesamiento de lenguaje natural, Natural Language Processing. No lo he puesto ninguno de los dos en Mordor porque sería demasiado, pero sí que están en zonas ya más peligrosas, en el sentido de que son modelos mucho más complejos, de que tenemos que aprovechar modelos preentrenados seguramente. De hecho, bueno, sí, seguramente, seguro, ¿vale? Vamos a estar aprovechando tanto en imágenes como en NLP, vamos a estar aprovechando modelos preentrenados. En el caso de NLP vamos a utilizar transformers. El más básico que utiliza es BERT, pero a mí no me ha dado tiempo a descubrir más porque no he dejado de entrenar el modelo más, porque la suscripción privada no tenía más, no quería utilizar más tiempo. Y en la parte de imágenes utiliza redes preentrenadas y luego las utiliza y hace transfer learning para nuestras imágenes. ¿Vale? En ambos casos hay que tener en cuenta que las máquinas que utilicemos, lo que hemos estado hablando antes de los compute context, de los recursos de Azure que utilicemos para entrenar, aquí va a tener aún más importancia la utilización o no de máquinas con GPUs. ¿Vale? Hasta el punto de que luego hablaremos de que en los problemas de imágenes no nos deja utilizar máquinas que no tengan GPUs. ¿Vale? Solo nos deja de las familias NC y ND, creo recordar. ¿Vale? Porque sabe que si no, no acabaría en tiempos. ¿Vale? Estamos limitados. Los problemas de NLP sí nos permite ejecutarlos en máquinas con CPU. ¿Vale? En los otros, imposible. No nos deja ni ejecutar el job. ¿Vale? Ok, pues este es el mapa. Vamos a ir de lo menos peligroso de la comarca, nuestra plácida comarca, con nuestros hobbits comiendo y bebiendo y fumando hierba de la comarca, hacia las zonas más peligrosas. ¿Vale? Pues, en fin, AutoML intenta eso, cubrir todo el mapa de la Tierra Media y resolver todos los problemas, o casi, porque ya hemos hablado de que hay casos donde, bueno, seguramente necesitemos soluciones personalizadas. ¿Vale? Pero bueno, es un muy buen punto de partida el tener una solución de AutoML en este caso. Así que nada, vamos a hablar con nuestro amigo Sauron y vamos a intentar gobernar todo el ML con Azure AutoML. ¿Vale? Ok, pues lo primero que vamos a ver, y aquí os quiero enseñar. Este es mi workspace de Azure AutoML. ¿Vale? Vamos a intentar crear lo primero desde la interfaz gráfica
un problema de AutoML, porque yo en principio no sé Python. Vamos a suponer que no sabemos Python y vamos a suponer que queremos hacerlo desde nuestra interfaz gráfica. Bueno, pues podemos crear un New Automated ML Run, seleccionar nuestro dataset, en nuestro caso es nuestro dataset de churn, el clásico, ¿vale? Si le damos al dataset nos permite hacer un pequeño preview. Estos son datasets que todo lo que vamos a trabajar, vamos a asumir que ya tenemos el dataset subido en algún sitio, sea nuestro blob storage, sea una base de datos Azure SQL Database, sea un Data Lake Generación 2, sea lo que sea. Y además tenemos el dataset registrado. Por tanto, tenemos nuestro data store registrado y nuestro dataset registrado, ¿vale? Ya lo tenemos todo subido y registrado en Azure. Ok, ya lo he seleccionado. Todos los datasets que tenemos son de tipo tabular. Podría ser también de tipo file, porque para los casos de imágenes podemos subir datasets de tipo file o múltiples ficheros de texto, también sería de tipo file y luego se consolidan todos. El típico caso de la telemetría con CSVs que vamos exportando a algún sitio. Vamos a seleccionar un experimento que ya tenemos, Churn AutoML. Vamos a decir que nuestra columna target, aquello que queremos predecir, nuestro label va a ser exited, es decir, si nuestros usuarios se han ido o no se han ido del banco, que es el dataset que estamos trabajando, es un dataset de abandono de clientes. Y vamos a decirle que queremos un compute cluster y yo tengo dos clusters en este workspace. El primero es my cluster. Veis que nos especifica el tamaño de la máquina, ¿vale? Y el coste aproximado, ¿vale? 8 céntimos por hora y aquí 16 céntimos por hora básicamente porque tengo dos máquinas. Y las máquinas son más potentes además. Ok, pues selecciono my cluster, decimos next. Él ya se ha dado cuenta por el dataset, lo que hablábamos antes de cómo va infiriendo y va guiándonos a través del proceso AutoML, ha determinado que esto es un modelo de clasificación. Podríamos decirle que no, que es de regresión o de time series, pero en nuestro caso es cierto que es un modelo de clasificación, ¿vale? Podríamos añadir más configuraciones, como por ejemplo la métrica que queremos utilizar, ¿vale? La OC ponderada, la accuracy normal, la relación entre la macro recall normalizada, perdón, la precisión media ponderada o la precisión media ponderada por clase o la precisión media en general, la average. También, si queremos darle algún nombre específico a nuestra clase positiva, en fin, por temas de reporting, podríamos ver qué criterios de éxito, ¿vale? Estas son las limitaciones que estábamos comentando. Queremos que llegue a cierta puntuación, porque mi baseline ya llega a esta puntuación y solo quiero, si lo supero, ya quiero parar, ya me vale. Esa sería una opción en el Metric Score Threshold o el tiempo de ejecución. Y luego la concurrencia, cuántas exploraciones en paralelo puedo tener. Esto dependerá de nuestro clúster, ¿vale? No es lo mismo tener un clúster pequeño que tener un clúster grande o querer no utilizar el clúster porque el clúster puede estar compartido por varios jobs. Eso también podría pasar. Además, podemos especificar la featurización. Nos va a decir el tipo de dato que tiene y la featurización que si queremos que la deje como está o si queremos sobreescribir el tipo de atributo, ¿vale? Y también el tipo de imputación que queremos utilizar, ¿vale? Esto es como los imputadores o los preprocesadores que utilizaríamos, por ejemplo, en scikit-learn o en Caret, pero hechos con la interfaz gráfica para que Azure AutoML podemos forzarle a un comportamiento, no dejarle completamente automático, ¿vale? En nuestro caso vamos a dejarle completamente automático. Y una vez tenemos esto, podríamos decirle que utilizase diferentes tipos de validación, desde CAFOLD hasta utilizar un dataset específico, hasta dejarnos un porcentaje del dataset que estamos utilizando. En nuestro caso vamos a decirle auto, que va a utilizar un porcentaje de validación y no tenemos un dataset de test, ¿vale? Por la división de train, validación, test. En este caso no tenemos, pero podríamos utilizar uno específico que tuviéramos subido o podríamos especificar que del dataset que le hemos subido que partiese otro trozo para testear, ¿vale? Para que fuera el dataset que jamás ha visto ni siquiera para validarse, para optimizar los hiperparámetros. Y una vez tengamos esto, podremos clicar en Finish, ¿vale? Yo no le voy a dar porque no tenemos tiempo, pero os voy a enseñar el resultado. ¿Vale? Sí, quiero cancelarlo todo y me voy a ir a este último resultado, que bueno, ya lo tenía aquí abierto, y podemos ver realmente que ha ejecutado estos 3 data guardrails, ¿vale? Las alertas de datos, y además ha generado una serie de modelos, muchos, donde tenemos, de hecho, aquí hay 10, creo, y aquí hay otros 10, han generado 20 modelos. Y fijaos que cada uno no solo tiene modelos diferentes, además tiene preprocesamientos diferentes. Ha utilizado Extreme Random Trees, las GVMs, con un Max Absolute Scaler, con el Min-Max.
pero también tiene un wrapper con una descomposición vectorial, y también con un standard scaler, y también con un normalizador sparse, y también hay un montón de versiones, porque lo que está buscando, como decíamos, es el pipeline completo. ¿Cuál es la mejor combinación? Porque el preprocesamiento del dato también puede impactar, y mucho, en el rendimiento de un modelo, ¿vale? Ha detectado, basándose en la métrica que nosotros habíamos utilizado, que el mejor modelo es un Standard Scaler y un XGBoost, ¿vale? Y además ha creado interpretabilidad sobre ello, ¿vale? Ha creado explanations. Si vamos al modelo en concreto, podemos ver todas las métricas que ha conseguido, ¿vale? Esto es una clasificación clásica, por tanto, accuracy AUC, AUC macro y micro, dependiendo de si queréis por las dos clases o solo por la media de ambas. La ponderada, dependiendo, en este caso es importante porque tenemos un label desbalanceado, es un caso de churn, con lo cual habitualmente están desbalanceados. En fin, las métricas F1, la correlación de Matthews entre una y otra, en fin, un montón, ¿vale? Y luego, interpretabilidad, ¿vale? Del dato crudo y también del dato sintético, de lo que ha generado con Feature Engineering. ¿Vale? Veis que aquí el Number of Products, aquí le ha aplicado un Chargram Count Vectorizer, ha contado, ha separado porque se ha dado cuenta que es de tipo texto, porque nosotros no le hemos dicho que era de tipo entero, y esto es importante, por eso podemos especificar tipos de datos. Pero también algo importante y que me interesa mucho enseñar es que nos permite ver el pipeline completo de preprocesamiento, ¿vale? Y podemos ver cómo ha tratado las categóricas, cómo ha tratado las numéricas y cómo luego todo eso lo ha combinado para entrenar el modelo con un Standard Scale Wrapper, ¿vale? Y finalmente, y algo que también está en preview y que nos están enseñando en los últimos meses, es el código generado, ¿vale? Nos permite generar código. Fijaos que lo que hay aquí dentro, además de una notebook que nos permite, ya lo tiene entrenado, es un script que él utilizaría para hacer el split, el entrenamiento, es decir, nos da el código en sí. Podemos coger este código y llevárnoslo a local y empezar a trabajar a partir de él, sin haber escrito ni una línea de todo esto, ¿vale? Y todo esto realmente está utilizando tanto librerías propias, como librerías de scikit-learn, como BlyteGBM, como NumPy, como un montón, ¿vale? Esto ya lo podríamos hacer, y esto todo lo hemos hecho con interfaz de interfaz gráfica, ¿verdad? ¿Pero qué más podemos hacer? Bueno, pues podríamos hacer pues una regresión, ¿vale? Esto lo he hecho yo desde mi local, ¿vale? He cargado este dataset, que es el dataset, otro clásico de precios de casas. Hemos dividido el dataset en training y test, los hemos subido, hemos registrado los pandas data frames. Por eso lo que hace esto es subir el pandas data frame lo acaba guardando en un formato CSV arriba, y le da, aquí obtenemos el dataset con getByName. Voy a hacerlo un poquito más grande por si no se ve. ¿Vale? Y esta es la madre de la ciencia, AutoMLConfig. Este objeto de la librería de Python es el que nos permite determinar qué tarea y qué configuración queremos utilizar si lo llamamos desde Python, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay cosas que se añaden antes en el SDK, bueno, la mayoría se añaden en el SDK de Python antes que en la interfaz gráfica. Por ejemplo, tanto las clasificaciones de imágenes como las tareas de NLP aún no están en la interfaz gráfica. Habéis visto que nos ofrecía clasificación, regresión y forecasting, pero no NLP ni imágenes. Configuramos el job, lo lanzamos, algo tan fácil como experiment submit. Esto va a ejecutar en Azure, ya no nos importa. Y nos va a dar, en este caso también lo tendríamos en la interfaz gráfica, pero en nuestro Jupyter Notebook también nos puede dar pues las data guardrails, ¿vale? Aquí sí nos está diciendo, oye, tienes missings, en muchos casos, aquí tienes 200, aquí tienes 5, aquí 67 en estas columnas, y te las he imputado con la media, ¿vale? Porque como no le hemos dicho qué featorización queríamos ni qué imputación, lo hemos dejado pasar. Todas las alertas de datos, esta no la ha pasado, pero la ha arreglado, y la de alta cardinalidad la ha pasado, y luego el resumen de todos los modelos. Y resulta que el mejor modelo es un voting ensemble, ¿vale? Es el que mejor nos sale en la clasificación. ¿Ok? Entonces podríamos traernos directamente el modelo, y el fitted model es un regression pipeline, ¿vale? Si veis todo esto realmente es una combinación de otros modelos, pero embebido en una clase que ellos han llamado regression pipeline. Es un pipeline de regresión, es una clase propia, pero tiene sobrescritos, tiene sobrecargados todos los métodos de fit, predict, fit transform, etcétera, etcétera. Y con eso nos permite reutilizarlo dentro de
dentro de nuestro local. Hasta el punto de que aquí podemos hacer con fitted model, fijaos que es el mismo objeto, ¿vale? Fitted model, que me he traído de remote run get output, nos lo hemos traído y hemos dicho model.predict de xtest, ni más ni menos, no he hecho nada. Yo no sé lo que hay dentro. Todo esto, en fin, sabemos lo que es porque vemos aquí ElasticNet, vemos aquí Extra Tree Regressor, diferentes objetos de, en fin, si nos hemos peleado con Scikit-learn sabemos lo que es esto. Pero si no, tampoco pasa nada, porque al final podemos cogerlo, llamar a predict y hacer y estudiar nuestros errores, por ejemplo, que estamos haciendo el histograma de los errores y aquí un scatter plot con una regresión lineal de los errores para ver si tuviéramos una relación perfecta, sería que no tendríamos errores. ¿Vale? Esto es una relación entre el precio, el precio de la casa, que es lo que estamos prediciendo, y la propia predicción. Sin más. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué otras partes? Aquí estábamos sin haber pasado por Rivendell, ¿verdad? Estábamos aún en la parte cómoda. Estos son dos problemas clásicos, clasificación y regresión. ¿Pero qué más podemos hacer? Bueno, forecasting, que no vamos a entrar porque requiere de mucha más explicación, pero también se podría hacer forecasting directamente desde Python y también desde la interfaz gráfica, pero aquí ya no se puede hacer desde la interfaz gráfica, ¿vale? Esto es un problema, esta notebook, esta ya no es mía, esto es una notebook de Microsoft que yo me he bajado y he modificado, ¿vale? Pero al final es simplemente para demostrar que es el mismo concepto, ¿vale? Es la mismo pipeline mental que tenemos que seguir. El registro de la obtención del dato, el registro del dato en el caso de que lo tengamos o no lo tengamos, y luego llamar con AutoMLConfig, con ese objeto, configurarlo y llamar directamente a Azure. En este caso, me he conectado a mi workspace, tengo mi compute cluster, en esta notebook se lo creaba al vuelo, ¿vale? Se puede crear también porque el Azure ML SDK permite hacer un montón de cosas, de hecho prácticamente todas, pero yo ya tenía un cluster, con lo cual le he llamado myFastCluster, me he creado esta variable. Y este dataset lo que utiliza son los textos del dataset de clasificación de noticias de Scikit-learn, ¿vale? Un clásico. Lo parte en tres trozos, en train, validación y test, ¿vale? Para utilizarlos luego posteriormente. Y es un problema de multiclasificación donde nuestra única columna es texto. Hasta el punto de que si os enseño el dato, por ejemplo, el dato de entrenamiento, vais a ver que es solo una columna y una salida, ¿vale? Es esta columna, X, que es texto, ¿vale? Sin más, texto sin ningún tipo de estructura, son, en fin, noticias. Y luego Y, que es de qué tema trata. ¿Vale? En este caso tenemos 4 temas, hemos seleccionado solo 4 temas. ¿Vale? No quiero salvar los resultados porque realmente no he hecho nada. Y lo que hemos hecho aquí es apuntar a estos. Aquí este método lo único que hace es que se selecciona estas categorías y las guarda en CSVs, ¿vale? Les quita los espacios en blanco y las mete en estos CSVs. Y nosotros lo que hacemos después es pasarlas estos data frames, pasarlos a CSV y apuntar a nuestro data store. En este caso yo los he subido a mano, ¿vale? Pero se podrían subir directamente con el Azure ML SDK. Se puede coger el CSV, subirlo y registrarlo, todo dentro del mismo script. Esto mejora mucho los escenarios de CICD, lógicamente, o de entrenamiento automatizado, porque podéis coger desde vuestras bases de datos, subir, registrar, versionar, en fin, todo lo que necesitéis. Como ya lo tenía subido, lo único que he hecho ha sido hacer un get by name. ¿Vale? Porque ya está, simplemente digo, en este workspace tengo el dataset llamado así. Y esto genera un puntero. Esto de momento no nos ha traído el dato. ¿Vale? Esto simplemente está apuntando a Azure. Porque lo que queremos hacer es pasarle esa referencia cuando llamemos AutoMLConfig, insisto, la madre de todo es AutoMLConfig. Y aquí configuramos, le decimos que es de tipo text classification. Esto aún no se puede hacer, insisto, desde la interfaz gráfica. A día de hoy solo se puede hacer desde Python, desde el SDK. Le damos un límite de horas y le decimos que puede ejecutar en 2 clusters y que el número de nodos, perdón, el número de cores por cada clúster puede ser de 2, que es mi tamaño de clúster, pero podría ser cualquier otro. Y le decimos que training data y validation data es lo que hay en Azure. Acordaos que estos objetos aquí son punteros. Solo estamos apuntando a Azure, pero no estamos dándole nosotros el dato específicamente porque ya está en Azure. Aquí porque estamos haciendo una demo end-to-end, pero si nosotros fuésemos el equipo de IT y de Data Scientist, el Data Scientist no tendría que preocuparse o no debería preocuparse cuando, especialmente en entornos de preproducción o producción, de qué dataset está trabajando. Simplemente le tendrían que decir, en el workspace este dataset que está validado, está procesado, nuestro equipo de ingeniería de datos lo ha generado y lo tienes ahí registrado. Y realmente puede ser un fichero, una colección de ficheros Parquet en un Data Lake generación 2.
Podría ser, pero eso al Data Scientist ya le da igual. Simplemente se tiene que dedicar a la parte del entrenamiento de los modelos y el tuneo y la optimización, ¿vale? Sé que esto en la realidad no es así y que muchas veces el equipo de ingeniería de datos y de data science está muy pegado o es el mismo. Pero bueno, en el caso de, en un mundo ideal donde todo el mundo tiene su tarea repartida, debería ser así. Simplemente más de lo mismo. Submit del experimento y nos dice, oye, aquí he ejecutado, pero lo has ejecutado en Azure. Vete a Azure y lo miras. Pero cuando ha acabado podemos bajarnos las métricas y podemos ver aquí también las métricas. Ahora lo vemos en la interfaz, ¿vale? Además de esto, podíamos traernos el best run, ¿vale? La mejor ejecución y darle un extra. Y es, ¿os acordáis que hemos hecho un dataset de test? Vale, pues si nos lo subimos también, podemos mandarle un experimento donde le vamos a decir, oye, ejecútate y hazme el scoring con el modelo que has obtenido, hazme el scoring de la parte de test, ¿vale? Que yo aún no he visto, que el modelo aún no he visto. Y diréis, ¿y esto cómo lo hacéis? Bueno, pues porque dentro de los experimentos nos devuelve un script que se llama Score Script, donde nos permite simplemente reutilizar ese script para hacer scoring. ¿Vale? Lanzamos el job y esto nos devuelve los scores. Ahora os enseño el script. Cuando tenemos esta predicción, se ha guardado los experimentos, la salida en Output Predictions, nos traemos la predicción como un CSV y simplemente hacemos un offline evaluation y vemos la matriz de confusión y vemos que está bastante bien porque en un modelo de multiclasificación deberíamos tener todo ceros excepto esta diagonal y este es el dato que nunca he visto, el dato de test. Y tenemos que hay fallos, no es perfecto, pero está bastante bien. ¿Cómo ha conseguido esto y cómo hemos hecho todos estos scripts y demás? Bueno, pues en Outputs and Logs, perdón, aquí no, en los child runs, ¿vale? La ejecución que ha hecho realmente es esta. Y no soy capaz yo de ver dónde está el script. Lo que os quiero enseñar es esto, ¿vale? Modelo. BERT Base Case. Y este modelo realmente es un modelo como los que hemos visto antes, como el de regresión y como el de clasificación. La única diferencia es que en este caso es un modelo basado en BERT y es un clasificador de texto basado en transformers. Pero a nosotros nos da absolutamente igual. Bueno, nos gusta saberlo porque somos un poco de aquella manera. Pero no tenemos por qué saberlo y no tenemos por qué saber cómo utilizar un transformer, ni tenemos por qué saber cómo preprocesar ese texto, ni tenemos por qué saber prácticamente nada. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, aún no tenemos disponible la parte de Data Transformation. Sí tenemos la de las métricas. ¿Vale? Esto es contra el dato de validación. Esta es la matriz de confusión contra el dato de validación. Tenéis aquí un montón. ¿Vale? Y como no hemos dado test, aún no tenemos nada y demás. Donde sí tenemos información es aquí, en Outputs. Esto es lo que nos hemos bajado para poder hacer el scoring. ¿Vale? Este score script, si os fijáis, esto lo ha generado él. Nosotros no hemos hecho nada. Y todo este código es el que nos permite llamar a main, parsea los argumentos, se trae el getRunById, declara el modelo de inferencia y hace un score y nos lo devuelve. Bueno, y nos lo deja realmente en los resultados. ¿Vale? En el caso de cuando lo llamemos, nos lo dejará en los resultados. Y no hemos hecho nada de esto. Simplemente hemos estado apuntando a objetos que AzureML nos ha ido proveyendo. ¿Ok? Entonces, después de ver cómo gobernar todos los problemas en Azure, realmente, bueno, no hay que pensar tampoco que cuando tenemos un martillo todo nos parecen clavos, como dice mi amigo Miguel Egea. ¿Vale? Hay muchas otras soluciones. También existen los Cognitive Services para toda la parte de texto e imágenes y demás. ¿Vale? Y extracción de conocimiento y demás. También Custom Vision, si queremos entrenar nuestros propios modelos de imagen sin necesidad de toda esta parte de AutoML y de, en fin, no os lo he contado porque no me daba tiempo, pero para imágenes hay que especificar nuestros propios ficheros donde apuntamos y le decimos qué clase, dónde está la imagen, en qué almacenamiento, en fin, tiene cierta ingeniería por detrás que aún tenemos que hacer, ¿vale? Pero Custom Vision en ese sentido es algo más fácil. Y además muy sencillo de utilizar y muy eficiente y funciona bastante bien en la mayoría de los casos.
pero también todas las versiones de IA aplicada, desde Cognitive Search para la búsqueda cognitiva, hasta el analizador de vídeo, hasta el Form Recognizer, que no sé si lo habéis utilizado, pero me parece una maravilla, para el reconocimiento de formularios estructurados, en fin. Está muy, 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 muy bien. Hay muchas otras opciones que no requieren de Azure AutoML, especialmente aquellas que no requieran de mucha personalización de los modelos, y es algo a tener en cuenta, ¿vale? Porque Azure AutoML, a pesar de ser bastante fácil de utilizar, como habéis visto, en cuanto tenemos un poco de conocimiento de Python o incluso desde la interfaz gráfica, pero ya tiene cierta dificultad y ya tenemos que saber qué estamos haciendo por debajo. Se aprovecha mucho más cuando sabemos qué hay bajo de la cortina, ¿vale? Sin embargo, todas estas versiones de ML y de AI dentro de Azure son también muy fáciles de usar, más fáciles de usar que Azure AutoML, y nos pueden dar muy buenos resultados dependiendo del caso que queramos resolver, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta que también existen. Por último, dejaros un poco de documentación, ¿vale? El GitHub oficial de Azure con las notebooks de Azure AutoML, y también de Seth Rutkowski, que es un hombre que trabaja en el equipo de AI Black Belt de Microsoft y que tiene además demos personalizadas y más completas aún, si cabe, que las que hay en el GitHub oficial, que son muchas y muy buenas, pero él tiene un pasito más, ¿vale? Tiene con vídeo, partiendo las imágenes, tiene ejemplos bastante más complejos. Y luego, por último, nada, lo mismo de siempre. Agradecer a nuestros patrocinadores, que no nos cansaremos de hacerlo, porque si no, no estaríamos aquí. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.